¿Alguna vez has sentido que el peso de tus sueños es tan grande que simplemente no puedes levantarlos? ¿Te ha pasado que te propones cambiar tu vida por completo el 1 de enero, solo para rendirte el 5 de enero, porque el camino parece demasiado empinado? Tal vez hoy te encuentras ahí, sintiéndote un fracaso, porque no tienes la fuerza para dar pasos gigantes, mientras el mundo te exige resultados inmediatos y espectaculares. Esta es la historia de Julián Andrés Beltrán, un hombre de 32 años que vivía en un pequeño departamento de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Julián era un hombre de hombros caídos, cabello negro siempre despeinado, y una mirada cansada de 1,72 m, que trabajaba como archivista en una oficina gubernamental. Su vida era un monumento al estancamiento. Ganaba 7,200 pesos mensuales y pasaba sus tardes frente al televisor, rodeado de cajas de pizza vacías y libros que había comprado con la intención de ser alguien, pero que solo acumulaban polvo en una repisa torcida. Julián se sentía intelectualmente seco y espiritualmente vacío. El momento de quiebre absoluto llegó el 24 de mayo de 2025. Esa noche intentó leer un libro de finanzas personales para entender por qué sus deudas de tarjeta de crédito sumaban ya 45,000 pesos, pero no pudo pasar del segundo párrafo. Se quedó dormido con el libro en la cara. Al despertar, a las 3 de la mañana, sintió un vacío en el pecho que lo hizo caer de rodillas. No fue una oración larga, solo dijo: «Señor, estoy roto. No puedo con todo esto. Ayúdame a dar un paso, solo uno». Dios no nos pide que movamos la montaña de un solo golpe. Nos pide que movamos una piedra cada día, con la confianza de que Él es quien pone la fuerza en nuestras manos. Fue en ese silencio de la madrugada donde Julián recibió una revelación que parecía demasiado simple para ser verdad. Sintió en su corazón una instrucción clara. Lee solo una página, nada más. No 10 capítulos, no 1 hora, una sola página. Al día siguiente, el 25 de mayo, Julián tomó aquel libro de finanzas. Estaba tentado a leer más, pero se obligó a detenerse al terminar la página 1. Sintió una pequeña victoria, un milagro silencioso en su voluntad. Por primera vez en años, no se sintió derrotado por su propia ambición. Entendió que el despertar espiritual no siempre es un rayo que te parte el alma, sino una vela que se mantiene encendida en medio de la tormenta. Durante el primer mes, junio de 2025, Julián cumplió su promesa: una página al día. A veces la leía en el metro, otras veces antes de dormir. Incluso un día que tuvo fiebre, leyó su página. No parecía mucho, pero algo estaba cambiando en su mente. Al terminar el primer libro el 30 de junio, se dio cuenta de que ahora sabía cómo renegociar su deuda de 45,000 pesos. Aplicó lo aprendido y logró que el banco le redujera los intereses a la mitad. Esa fue su primera bendición tangible. Su fe no era una teoría, era una respuesta práctica a su constancia. La constancia es la forma en que el ser humano le demuestra a Dios que realmente valora lo que está pidiendo. Para agosto, la disciplina de la página diaria se había extendido a otras áreas de su vida. Si podía leer una página, podía caminar 10 minutos. Si podía caminar 10 minutos, podía ahorrar 10 pesos. La revelación se volvió un estilo de vida. Julián ya no era el archivista invisible. Su léxico había cambiado, su postura era más erguida y su mente estaba llena de ideas frescas. En septiembre de 2025, encontró un libro sobre gestión de bases de datos. Leyó una página diaria,
cada día más hambriento de conocimiento, pero fiel a su pequeña meta. Un día, su jefe, el señor Ramírez, mencionó un problema técnico que nadie sabía resolver. Julián, que acababa de leer sobre ese tema exactamente 3 días atrás, dio la solución en 2 frases. El resultado fue inmediato. En octubre, Julián recibió un ascenso a coordinador de área, con un sueldo de 15.800 pesos. Había duplicado sus ingresos no por un golpe de suerte, sino por la acumulación de 300 páginas de sabiduría aplicada. Su transformación era física, mental y espiritual. Sus deudas, que antes lo asfixiaban, bajaron a solo 8.000 pesos para finales de año. Julián entendió que Dios multiplica lo pequeño cuando se entrega con fidelidad. Ya no se sentía un fracaso, se sentía un administrador de su propio crecimiento. No menosprecies los comienzos pequeños, porque en la semilla de la disciplina Dios esconde el bosque de tu éxito. Llegó el 24 de mayo de 2026. Habían pasado exactamente 365 días desde aquella noche de desesperación. Julián se sentó en su nuevo departamento, uno con luz natural y una repisa llena de libros leídos de principio a fin. Hizo la cuenta. Había leído 12 libros completos, uno por mes. Había aprendido sobre finanzas, sobre fe, sobre tecnología y sobre relaciones humanas. Pero lo más importante es que había aprendido sobre Dios. Había leído la Biblia, también una página al día, y descubrió que el Creador no es un juez distante que exige perfección, sino un padre que camina a tu ritmo. Su estado actual es el de un hombre en paz. Julián ya no tiene deudas. De hecho, tiene un fondo de ahorro de 63.000 pesos. Ha empezado a dar tutorías a jóvenes de su barrio, enseñándoles que no necesitan ser genios para triunfar, solo necesitan ser fieles en lo poco. Su efecto dominó alcanzó a su hermano menor, quien al ver el cambio en Julián dejó un vicio que lo tenía atrapado. La iluminación de una página se convirtió en un faro para toda su familia. El momento de mayor emoción llegó cuando Julián le regaló a su madre una casa pequeña en su pueblo natal, pagando el enganche con el fruto de su esfuerzo constante. El éxito no es un evento extraordinario, es el resultado ordinario de una fe que no se rinde hoy. ¿Y tú? ¿Qué es esa cosa que has estado postergando porque te parece demasiado grande? ¿Es escribir un libro? ¿Es sanar tu matrimonio? ¿Es salir de deudas o acercarte a Dios? Tal vez el error haya sido intentar hacerlo todo en un día. La historia de Julián nos enseña que el cielo celebra la constancia por encima de la velocidad. Si hoy te sientes abrumado por la magnitud de tu cambio, recuerda la regla de la página diaria. No intentes correr la maratón hoy, solo ponte los zapatos. No intentes leer la Biblia entera hoy, solo lee un versículo. La redención de Julián Beltrán no fue ganar la lotería, fue ganar la batalla contra su propia desidia. Dios puso el conocimiento en los libros y la fuerza en su espíritu, pero Julián tuvo que poner el dedo en la página. Tu milagro está esperando por una pequeña acción que te atrevas a repetir mañana, y pasado mañana, y el día siguiente. La diferencia entre el hombre que fuiste ayer y el que serás en un año es simplemente lo que decidas hacer en los próximos 5 minutos. No dejes que la parálisis por análisis te robe el destino que Dios ha diseñado para ti. A Dios le encanta trabajar con lo pequeño para demostrar que su poder es grande. Hoy, Julián sigue leyendo su página diaria. A veces lee más
pero su compromiso mínimo sigue siendo el mismo. Sabe que la complacencia es el enemigo del propósito. Si Julián pudo transformar su miseria en abundancia con solo una página al día, imagina lo que Dios puede hacer con tu vida si decides entregarle tu constancia. No busques grandes señales, busca pequeñas obediencias. La vida que sueñas no está a 1 kilómetro de distancia, está a un paso de profundidad. Si sientes que este mensaje ha llegado justo a tiempo para sacarte del estancamiento, te invito a que hoy mismo tomes esa pequeña piedra que te corresponde mover. No mañana, no el lunes, hoy. Escribe en los comentarios: soy fiel en lo poco y veré lo mucho. Al escribirlo, estás declarando que aceptas el proceso de Dios en tu vida y que dejas de menospreciar tus pequeños avances. No olvides suscribirte a El Eco de la Bondad y activar la campana, para que cada día podamos entregarte una página más de inspiración para tu alma. Recuerda que cada gran historia comenzó con una simple palabra, y la tuya empieza ahora mismo. Que la gracia te sostenga en tu primer paso y que la constancia sea tu mejor compañera. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos descubriendo que la bondad y la fe siempre tienen la última palabra.